Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Lituania durante la Edad Media, la primera parte. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de Lituania durante la Edad Media, la segunda parte. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Con la firma de la Unión de Crego del año 1386, la unión personal significaba que Polonia y Lituania tendrían un solo monarca, pero sus leyes e instituciones eran aparte. Además, Polonia continuaba siendo un reino, mientras que Lituania continuaba siendo un ducado. Esta unión tenía ventajas para ambos estados. Polonia respaldaría a Lituania en caso de un ataque de la Orden Teutónica o un ataque desde Europa Occidental, mientras que Lituania respaldaría a Polonia en caso de que los mongoles atacaran desde el este o los principados rusos intentaran atacar a Polonia. Más adelante Polonia y Lituania se unieron cada vez más, formando un gran y poderoso estado. El rey Jagellón comenzó con la cristianización efectiva del Gran Ducado de Lituania, quienes eran la última nación pagana de Europa. En ese mismo año, la región de Moldavia se hizo vasalla de Polonia y por lo tanto también de Lituania. Mientras tanto, Lituania conquistó muchos territorios de la Horda Dorada en dirección al río Dnieper, y también invadieron la región de Crimea y obtuvieron una gran victoria en contra de la Horda de Oro. En esa época los lituanos se habían aliado con el general mongol llamado Tokhtamysh, ya que hay que tener en cuenta que en esa época la Horda de Oro entró en guerras civiles, y esto explica por qué perdieron territorios frente a los lituanos. Por otro lado, los mongoles de la Horda de Oro durante la batalla del río Vorskla aplastaron al ejército lituano y Lituania perdió su acceso a las estepas rusas. Entretanto, al poco tiempo estallaron las guerras lituano-teutónicas, pues los caballeros de la orden teutónica consideraban que la conversión lituana había sido un ardid e incluso una herejía. De esta manera, los caballeros de la orden teutónica siguieron realizando incursiones en la región de Lituania, alegando que allí todavía habían paganos. Sin embargo, la orden teutónica ya no podía justificar sus incursiones, ya que el Gran Ducado de Lituania se empezaba a cristianizar y también tenía una unión personal con el Reino de Polonia, que era de fe católica. Realmente la orden teutónica se comportaba de manera hostil porque sabían la amenaza que significaba para ellos la unión personal entre el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Las relaciones con el Estado teutónico empeoraron cuando la Iglesia lituana y la Iglesia polaca se unieron. Sin embargo, en el año 1389 estalló una guerra civil en el Gran Ducado de Lituania, ya que el primo del rey Jagellón, llamado Vytautas el Grande, entró en guerra en contra de Skiergalia, quien era hermano del rey Jagellón, y quien gobernaba el Gran Ducado de Lituania bajo el nombre del rey Jagellón. Vytautas el Grande quería gobernar Lituania y se unió con los caballeros de la Orden Teutónica, recibiendo el bautismo católico, pero más adelante volvería a ser pagano. Las fuerzas de Vytautas el Grande y el gran maestre teutónico Konrad von Wallenrod cercaron la ciudad lituana de Vilna, la cual era defendida por Skiergalia junto con tropas lituanas, polacas y rutenas. Esta batalla no obtuvo un ganador claro porque la ciudad de Vilna no cayó ante Vytautas y sus aliados teutónicos. Sin embargo, ellos arrasaron los pueblos circundantes. Finalmente se firmó el Acuerdo de Ostrov en el año 1392, en el que se puso fin al conflicto. El rey Jagellón entregó a su primo Vytautas el Grande el trono del Gran Ducado de Lituania, y a su hermano Skiergalia le entregó el trono de la ciudad de Kiev. Sin embargo, la guerra civil dentro de Lituania continuó, pues Vytautas el Grande intentó varias veces independizar al Gran Ducado de Lituania del Reino de Polonia. Sin embargo, los lituanos rompieron el acuerdo cuando los caballeros de la Orden Teutónica atacaron nuevamente hasta que tomaron la región de Samogitia. Ante esto hubo un nuevo acuerdo de paz entre el Gran Ducado de Lituania y los caballeros de la Orden Teutónica, e incluso los lituanos ayudaron a la Orden Teutónica en su cruzada en la ciudad de Pskov en contra de la República de Novgorod. Sin embargo, a finales del año 1401 volvió a estallar la guerra entre los caballeros de la Orden Teutónica y los lituanos. Entretanto, los lituanos sufrieron fuertes derrotas frente a la Orden Teutónica y también en las provincias orientales, ya que uno de los hermanos del rey Jagellón llamado Svitrigaila inició revueltas aliándose con la Orden de los Caballeros Teutónicos prometiéndoles tierras si él se hacía gran duque de Lituania. Sin embargo, la guerra acabó el 22 de mayo del año 1404 con la firma del Tratado de Racias,
donde la Orden Teutónica y la Unión Personal de Polonia y Lituania acordaron ayudar a la Orden Teutónica en su cruzada en contra de la ciudad de Pskov, que le pertenecía a la República de Novgorod. Los caballeros de la Orden Teutónica se comprometieron a entregar a la Unión Polaco-Lituana las zonas de Dobritsyn y Zlotorilla. Mientras tanto, la Orden Teutónica se dedicó a fortificar las zonas que tenía bajo su control, y mientras estuvo la paz, la Unión Polaco-Lituana también se dedicó a reforzar sus tierras en el área. Sin embargo, luego estalló la Guerra Polaco-Lituano-Teutónica, cuando en diciembre del año 1408 el rey Jagellón y su primo Vytautas el Grande se reunieron en el castillo de Navadurac. Allí fomentaron una revuelta en la región de Samogitia en contra de la Orden Teutónica para obligar a los caballeros teutónicos a retirarse de la región de Pomerelia. La guerra estalló en el año 1409, pero los caballeros de la Orden Teutónica inicialmente no se preocuparon por la rebelión. Sin embargo, para el mes de junio del mismo año, los diplomáticos polacos de la corte del rey Jagellón amenazaron al gran maestre de la orden teutónica llamado Ulrich von Jungingen, advirtiéndole que si la orden aplastaba la revuelta, la Unión Polaco-Lituana intervendría. Ante esto, los caballeros de la orden teutónica le declararon la guerra el día 6 de agosto a la Unión Polaco-Lituana. Sin embargo, el rey Jagellón recibió la declaración formal de guerra hasta el día 14 del mismo mes. Entretanto, los caballeros de la orden teutónica se movilizaron atacando las fronteras polacas en sus cercanías, tomando rápidamente las áreas de Zlotorilla, Dobritsyn, Bobrovniki y Bromberg. Sin embargo, el rey Jagellón y su primo Vytautas el Grande reunieron rápidamente un ejército y contraatacaron tomando la zona de Bromberg. Ambos bandos firmaron un acuerdo el 8 de octubre, pero este fue un acuerdo temporal. Durante la tregua, ambos bandos realizaron maniobras diplomáticas. La orden teutónica afirmaba hacer una cruzada en contra de los paganos. Por su parte, los polaco-lituanos afirmaron que la orden teutónica quería dominar el mundo. La Unión Polaco-Lituana fue apoyada por el Reino de Bohemia, mientras que los caballeros de la orden teutónica fueron apoyados por el Sacro Imperio Romano Germánico. La guerra se reanudó en el año 1410 cuando el rey Jagellón reunió tropas polacas, mientras que su primo Vytautas el Grande hizo lo mismo en el Gran Ducado de Lituania. Finalmente, la Unión Polaco-Lituana agrupó a 48.000 tropas, quienes atacaron los territorios de la Orden Teutónica y avanzaron rápidamente. La Orden Teutónica contraatacó reuniendo 23.000 tropas y ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Grunwald en la región de Tannenberg, la cual fue una de las batallas más feroces de la Edad Media. El ejército teutónico fue destruido y el gran maestre de la orden teutónica Ulrich von Jungingen y el mariscal alemán Friedrich von Wallenroth murieron en combate, lo que significó el final de la orden teutónica. Con la victoria de la Unión Polaco-Lituana, los ejércitos teutónicos se retiraron al interior de Prusia y se asentaron en la capital del estado teutónico, que era la ciudad de Marienburgo, a esperar el golpe final. El nuevo gran maestre llamado Heinrich von Plauen alistó la defensa de la capital teutónica. La Unión Polaco-Lituana atacó la ciudad de Marienburgo, pero fracasaron. Hasta el día de hoy hay motivos de debate del por qué la Unión Polaco-Lituana no fue capaz de destruir a la Orden Teutónica. La guerra finalmente terminó mediante la Paz de Thor. Sin embargo, la Unión Polaco-Lituana no aprovechó la ventaja obtenida en los combates, pues la Orden de los Caballeros Teutónicos continuó con sus tierras en Prusia y en el área del Mar Báltico. Sin embargo, mientras el duque Vytautas el Grande gobernaba sobre el Gran Ducado de Lituania, él intentó liberar a Lituania del control del Reino de Polonia. El rey Jagellón, para acabar con los ánimos independentistas de Lituania, firmó la Unión de Orodlo el día 2 de octubre del año 1413, en el que se estipuló que el Gran Ducado de Lituania quedaba, abro comillas, ligado a nuestro Reino de Polonia permanente e irreversiblemente, cierro comillas. El reino de Polonia siguió enfrentándose con la Orden de los Caballeros Teutónicos entre el año 1414 y los años 1431 y 1435. Estas guerras acabaron con el Tratado de Melno, en el que se trazaron las fronteras definitivas entre Prusia y Lituania, y las cuales no cambiaron sino hasta el año 1920.
Bajo el mandato del duque Vytautas el Grande, el Gran Ducado de Lituania se centralizó paulatinamente, ya que los príncipes dinásticos regionales fueron sustituidos por gobernadores leales al duque Vytautas el Grande. Estos eran ricos terratenientes que formaron las bases de la nobleza lituana. Durante el reinado de Vytautas el Grande, las influyentes familias lituanas, como por ejemplo la de los Radziwiłł, comenzaron a formarse. Después de la muerte del duque Vytautas el Grande, las relaciones con el reino de Polonia se deterioraron enormemente. Las luchas internas entre los pretendientes del trono del Gran Ducado de Lituania generaron guerras civiles que no finalizaron sino hasta la batalla de Pabaiskas en el año 1432. Sin embargo, el gran duque lituano llamado Segismundo Kęstutis asumió el trono del Gran Ducado de Lituania, pero fue asesinado tiempo después debido a una conspiración. Los nobles del Gran Ducado de Lituania intentaron romper la unión personal con el Reino de Polonia varias veces. Sin embargo, el Gran Ducado de Lituania entró en guerra en contra del Principado de Moscú y esta campaña resultó en un fracaso, por lo que el Gran Ducado de Lituania mantuvo su unión personal con el Reino de Polonia. A pesar de la oposición de ciertas familias nobles como por ejemplo la de los Radziwiłł, esta última familia dominó la política y la economía del Gran Ducado de Lituania. Durante el último siglo de la independencia del Gran Ducado de Lituania, la familia Radziwiłł gozaba de más influencia en Lituania que la propia dinastía Vasa, que era la que gobernaba en Polonia, y había alcanzado aún más prestigio tras la desaparición de la dinastía lituana de los Jagellón. Tiempo después, la región de Livonia aceptó el protectorado del Gran Ducado de Lituania en el año 1559 y la región de Livonia fue incorporada un año después. Debido a la amenaza expansionista del Reino de Suecia, del Zarato ruso y del Reino de Dinamarca-Noruega, la autoridad lituana quedó casi de inmediato amenazada por las ofensivas suecas. De esta manera, en el año 1569, Lituania firmó la Unión de Lublin, donde acabó el Reino de Polonia y acabó el Gran Ducado de Lituania, y juntos constituyeron un poderoso Estado conocido como la República de las Dos Naciones o la Mancomunidad Polaco-Lituana en Europa Oriental. Esto sucedió durante la Edad Moderna. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Inglaterra durante la Edad Media, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.